Hola, queridos amigos y amigas de la librería Orwell. Eh, no pude llegar a mi cita de hace 15 días, pero sí puedo llegar hoy y traigo todos los libros que sea posible meter en este vídeo sin saturaros demasiado. Así que vamos a ello. Estoy particularmente satisfecho con la elección de los libros de hoy, pues creo que son una selección bastante fructífera para el lector y también muy diferente. Voy a empezar por un escritor argentino, Osvaldo Soriano, y por una novela llamada Una sombra ya pronto serás. Es una novela que data de 1990 y para quienes no lo sepáis, Osvaldo Soriano fue un escritor muy popular que en su país, en Argentina, donde vendía muchísimos libros y que murió tempranamente sobre los 50 años, con 54 años creo que murió. Fumaba mucho y tuvo un cáncer de pulmón. Pero nos ha legado una obra literaria bastante interesante desde el punto de vista eh, de la novela negra, de la novela de tipo, como diríamos, aludiendo a Chesterton, novela negra metafísica, ¿no? Y el libro del que os voy a hablar hoy, Una sombra ya pronto será, tiene este tipo de tinte, ¿no? Es una novela con tinte metafísico. eh, no podríamos decir que es una novela policíaca, pero sí tiene ese corte policial de novela negra, donde hay personajes muy diversos. Esta es una novela de carretera también, es una novela en la que comienza in media res, en mitad de la acción, y el protagonista principal eh, aparece en mitad, haciendo autostop en mitad de las carreteras esas infinitas de La Pampa, eh, y es un informático que se encuentra sin Blanca y que está, bueno, pues por ahí peregrinando. A medida que vamos avanzando en el relato vamos conociendo más datos sobre él, pero lo interesante es que este hombre en su viaje se va cruzando con otras personas muy distintas y muy atípicas, ¿no? Por ejemplo, un jugador que está trabajando en un diseño para poder ganar eh, cuando juega a la ruleta. Se va encontrando a una mujer que es echadora de cartas y que también en realidad no es realmente una adivina ni una quiromante. Y entonces tiene elementos, como os diría, de humor, de ternura, también de absurdo, y todo ello enfocado pues a ese ámbito del destino de los seres humanos, ¿no? Esa idea de que somos sombras destinadas a la extinción. Así que, bueno, es un libro muy interesante. Os recuerdo que este escritor ganó varios premios, entre ellos el prestigioso Raymond Chandler, y no quería dejar de recomendarlo, aunque ya sea un libro que tiene solera. Como os digo, se escribió en los años 90. Esta es mi primera recomendación. La segunda es otra novela, en este caso escrita por un checo en el año 1976. La novela se llama Una soledad demasiado ruidosa y su autor es Boumil Rábal. Disculpad mi pronunciación, pero bueno, lo leo lo más parecido a cómo se pronunciaría en español. Este es un escritor que estuvo muy marcado, bueno, en primer lugar es una figura muy relevante de las letras universales del siglo XX, aunque no es muy conocido como otros compatriotas suyos, y que estuvo muy marcado en su obra
por la invasión nazi del país. Entonces esto un poco está como telón de fondo de sus distintas novelas. Tiene otra muy famosa que se llama Trenes rigurosamente vigilados, que es del año 64. Y esta novela, Una soledad demasiado ruidosa, nos presenta a un personaje que monologa desde las entrañas de una empresa de reciclaje de papel. Él se encuentra en un sótano donde se pasa toda su vida destruyendo libros, y ahí traza un paralelismo también entre la destrucción de vida que llevan a cabo los nazis, ¿no? Su trabajo es destruir libros, y sin embargo él ama los libros apasionadamente y se pasa años y años en ese trabajo que lo confronta con lo absurdo de la existencia, pero a la vez hay una búsqueda de la felicidad, una búsqueda de los placeres, del hedonismo, en un mundo donde los placeres ya no existen. De forma que el universo de este escritor, en este libro como en otros, se conforma de pequeñas historias, de anécdotas impregnadas de toda la escuela que él tiene literaria detrás de sí, de vanguardismo, de surrealismo, en fin, con obras muy notables como Tierno Bárbaro o Yo que he servido al rey de Inglaterra. Y lo interesante de este libro es que creo que es adecuado para personas muy diferentes, para personas que se inicien en la lectura y para otras que tengan muchas tablas, porque el estilo de este escritor, digamos, bebe un poco de fuentes orales, y siendo muy elegante y muy delicado no es complejo. Entonces hay un carácter poético importante dentro de la obra que reverbera en muchas personas. Yo cuando empecé a leerlo pensé que tal vez el libro iba a estar demasiado edulcorado, porque decía, esto es demasiado perfecto para ser real, ¿no? Como una novela, no sé cómo decirlo, tangible, ¿no? Pero sí, o sea que os recomiendo el libro a todos. Me parece que es una novela muy digna de lectura, y su protagonista es un antihéroe todavía más entrañable y más radical que los que podemos recordar de Kafka, y, y también un personaje atrevido que se encuentra orgulloso de los pormenores de su vida y que no se resigna a la tristeza o a la destrucción pese al modo inhumano en el que es obligado a vivir. Y en fin, es una novela destacable, muy notable y además económica. Os la recomiendo. Y voy a seguir con otro libro extraordinario, un libro que me ha gustado muchísimo y que pertenece a una tradición literaria de la que desconocemos mucho, que es la tradición literaria china. Este es un libro que se publicó por primera vez a principios del siglo XVII y que se publicó como libro anónimo, aunque a día de hoy sí está clara su autoría, y también se ha publicado bajo diferentes títulos y con distintas longitudes, digamos, ¿no? Porque, bueno, pues como si fuera una labor arqueológica, se ha tenido que ir encontrando y completando el libro con el paso de los años. Yo os presento dos ediciones, una de usado en español y otra de nuevo de la editorial Atalanta en 2 volúmenes, con la obra incompleta y con la obra completa. En cualquiera de los dos casos la sensación es de obra redonda y acabada,
porque, como digo, digamos, es una novela que ha ido creciendo gradualmente en el tiempo, aunque fuera escrita con esos 100 capítulos que presenta Atalanta. El libro se titula El Loto Dorado, es uno de los títulos posibles. También se titula Jin, Ping, Mei, que serían los nombres de 3 de sus protagonistas. Y también se titula como El ciruelo en el vaso de oro. El autor al que se le atribuye es un erudito burlesco y se le llama Lanlin Xiao Xiao Sheng. Nos presenta este libro, bueno, es muy rompedor. Esto es muy rompedor para ser escrito en esta época y es una obra que podemos decir que es erótica o podemos decir que es pornográfica. Tiene momentos de erotismo, tiene momentos pornográficos y también tiene momentos en los que recuerda mucho a novelas como La Celestina, por ejemplo. Novela picaresca, novela de encuentros amorosos amañados por una vieja alcahueta. Y ¿qué os digo? Pues lo que os puedo decir es que el libro ha sido devorado. Lo he leído prácticamente de una sentada. Y el protagonista es una especie de arribista, un escalador social corrupto, un comerciante muy lujurioso, bastante rico, que se pasa la obra aumentando su harén de mujeres. Está casado con varias mujeres, él se llama Simen y se dedica a ir corrompiendo jovencitas y añadiéndolas a su harén. Pero este proceso, que está narrado de una forma naturalista, es una narración naturalista, realista, y por tanto sencilla en cuanto al modo en la que se expresa, esconde a personajes que al principio parece que son sencillos, pero que luego vas viendo que no, que son complejos y que incluso recuerdan, no sé hasta qué punto habrá habido influencias posteriores de obras como esta, porque no sé lo conocidas que habrán sido, en personajes, por ejemplo, de Sade, ¿no? O de otras novelas de este tipo, eróticas o pornográficas. La narración va moviéndose en ciclos, es decir, hay momentos que son de mucho erotismo y aunque el lenguaje es poético, es muy visual y pretende ser explícito, aunque no grosero, con lo cual sí es erótica en el sentido de que no muestra las palabras groseramente, pero en ese uso del lenguaje medido genera imágenes que hacen que el texto sea muy explícito, con lo cual provoca esa excitación sexual en el lector y va trazando un recorrido, el argumento, en el que hay esos momentos de alto erotismo y otros momentos en los que la trama sigue desarrollándose, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay infidelidades, hay asesinatos, hay una mezcla nada inocente de eventos que van sucediéndose y provoca mucho shock porque no sé cómo explicarlo. No hay moralina, ¿no? No hay moralina. Hay veces que el narrador se dirige directamente al lector y hace consideraciones generales pues sobre el amor, sobre las mujeres.
a veces en esas consideraciones sobre las mujeres hay misoginia, pero no hay un reproche. Este libro, que fue prohibido y perseguido, digamos que era leído fundamentalmente por clases altas, por clases pudientes, ¿no? Y entonces, pues, hay como una especie de aceptación de que esos personajillos poderosos de la sociedad que se dedican a abusar y a avasallar a otras personas buscando pues satisfacer sus caprichos sexuales, su lujuria, como que eso todo está consentido y forma parte del sistema. Y claro, eso provoca un cierto shock, incluso en el lector de hoy, porque eh, se asiste en el desarrollo argumental a hechos atroces que se desarrollan sin ningún tipo, digamos, de penitencia por parte de quienes los cometen, sino todo lo contrario, sino que viven en una felicidad que parte de esos hechos tan siniestros, ¿no? Y en una felicidad y en un hedonismo, ¿no? Y aunque al final de la obra, bueno, podríamos decir que existe una especie de punición, de castigo ante lo que han perpetrado los protagonistas, pero tampoco es muy concreta, ¿no? Parece a veces una invitación incluso al crimen, una invitación a actuar de una manera malvada con los demás por parte de los poderosos, ¿no? Entonces eso hace que sea una lectura donde hay, como os digo, mucho erotismo, pero también que provoca un shock, un rechazo, al menos a mí me lo provoca, un rechazo el ver pues, ese tipo de actos claramente inmorales en los que se recrean y normalizan esos personajes. Nos pone en contacto con otra sociedad, con otro tiempo, con otra cultura muy remota, porque está hablando de una corte china del siglo XII. Entonces es algo muy remoto, donde había evidentemente una figura muy dominante por parte de los hombres, donde la mujer tenía una posición sumisa, donde el hombre se le consentía sin ningún tipo de perjuicio para él, sobre todo a los hombres poderosos, pues acudir a prostíbulos, tener no solamente a varias mujeres, sino también a sus concubinas, acudir a esos prostíbulos, luego las sirvientas, ¿no? Todas las mujeres estaban al servicio de los hombres y donde hay una búsqueda del placer, ¿no? Pero la mujer siempre sometida al hombre, aunque hay personajes femeninos también totalmente empoderados desde, como diríamos, desde la maldad o la corrupción a la que son llevadas, ¿no? Y luego también el libro tiene una faceta también interesante y muy moderna, que es que no solamente se limita a narrar esos hechos eróticos o pornográficos, sino que también intenta ser muy descriptivo sobre las técnicas eróticas, las técnicas sexuales que utilizan los amantes, con lo cual tiene también esa faceta un poco de manual de sexualidad de hace mucho tiempo, ¿no? Y nada, pues una obra sumamente curiosa que ha terminado por incluirse dentro del canon de las novelas chinas más importantes, donde podríamos mencionar también La historia del bosque de los letrados de Gun Jinzi, El romance de los tres reinos, Los bandidos del pantano, Viaje al oeste o El sueño en el pabellón rojo. Bueno, pues así de importante es esta novela
y tan desconocida, ¿no? Bueno, pues ahora que digamos que China forma mucho más parte y su cultura de nuestras vidas, os invito a leer a Jin Ping Mei o El Loto Dorado o El Ciruelo en el Vaso de Oro. Hasta aquí mi reseña. Y a continuación paso a un ensayo de una escritora norteamericana, Anne Bancroft, y el libro se llama Hilanderas de Sabiduría. Es un libro apasionante que nos introduce en la figura de 12 mujeres del siglo XX y a caballo con el siglo XXI, algunas de ellas ya fallecidas, otras todavía vivas y octogenarias, pero nos introduce en la figura de mujeres modernas que han estado en contacto con lo sagrado, que a través de sus vidas han llegado al contacto con lo sagrado. Algunas desde el budismo, otras desde el zazen, otras desde la filosofía, otras a través de, no sé cómo decirlo, de apariciones, no, eh, conversiones un poco con elementos, diríamos, paranormales, ¿no? Aunque tampoco tan paranormales, bueno. En fin, gente que cree que ha estado en contacto con la divinidad y esto les cambia la vida, ¿no? Entonces, aquí hay pues esas 12 figuras. Esta mujer ya escribió en el pasado un libro parecido dedicado a hombres, pero las mujeres son menos conocidas. Entonces, teniendo en cuenta su actualidad y su anonimato, ella decide poner en marcha este libro y nos habla, voy a hacer una rápida enumeración de mujeres como Joanna Macy, que es doctora y ecofilósofa, una activista en movimientos de paz, justicia y ecología. Nos habla también, por ejemplo, de Meinrad Craighead, una artista, una pintora impresionante, que intenta, digamos, enfocar su esfuerzo espiritual a través del arte y convertirlo en una práctica sagrada. Nos habla de la alemana Toni Packer, que es también una profesora de indagación meditativa, que murió en 2013, que viene del budismo zazen y que está influida por figuras como Krishnamurti. Nos habla de Ma Ananda Moyi, otra filósofa y santa hindú, fallecida en el 82, y que en el centro, en el foco de su obra está la llamada de la autorrealización, la idea de que todos tenemos razón desde nuestro punto de vista y que todos los caminos son los caminos de los demás, pueden ser nuestros caminos. No existe un camino verdadero en particular, ella se abre a distintas tradiciones religiosas, a distintos caminos de verdad, ¿no? Luego habla, por ejemplo, también de Kathleen Payne, también poeta que murió en 2003, estudiosa de William Blake, de Butler Yeats, de Taylor. Nos habla de la conocidísima Simone Weil, de la que no voy a decir nada porque realmente es tan relevante que muchos de vosotros la conoceréis, judía, comprometida políticamente, socialmente, filosóficamente, y que llegó a ser considerada también una mística. Nos habla de la monja budista Aya Khema, también alemana, de Daddy Yankee, una hindú que dirigió el movimiento Brahma Kumaris, de Irina Tweedy, una rusa que fue una maestra sufí y que murió en 1999, de Elaine Cady, una maestra espiritual de las mejores consideradas dentro de la nueva era, y también de la archiconocida también Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y escritora suiza estadounidense, experta en la muerte y en las personas moribundas y sus cuidados paliativos. De modo que este libro es interesantísimo,
está dentro del ámbito de lo que se llama el Círculo de Erasmo, ese grupo de discusión intelectual de estudios humanísticos y religiosos mundial. Y a continuación os voy a hablar de un libro que se halla inserto dentro de otro libro y cuyo autor es tal vez uno de los mayores sabios que hemos tenido en nuestro territorio. Se trata de Ramon Llull o Raimundo Lulio, un auténtico sabio. Es que no hay otra forma de hablar de él. Es una persona poco conocida, que vivió por los siglos a caballo entre el siglo XIII y XIV, del que podemos decir como mínimo que fue filósofo, fue poeta, fue místico, fue teólogo y que aunque no está considerado a través de los canales oficiales como beato, sí que lo es por, digamos, culto inmemorial. El apodo, para que nos hagamos una idea de cuál era su fama en su tiempo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, era Doctor Iluminado. Parece que nos estuviéramos refiriendo al Doctor Extraño, ¿no? Al Doctor Strange. Una persona realmente increíble, una persona increíble. Nació en Mallorca y escribía en catalán. Esos textos filosóficos, científicos, técnicos y además toda la parte novelística. El libro del que os quería hablar es el libro del amigo y el amado, que se encuentra inserto dentro de otra obra que se llama Blanquerna. Para que nos hagamos la idea de lo que este hombre escribió en esta época, nos situamos en siglos XIII y XIV. Este hombre escribió, que sepamos, 243 libros. Y este del que os hablo hoy se considera o se sitúa dentro del ámbito de la educación. De la educación de su época. Blanquerna es un personaje novelístico que en un momento dado del libro hay como una separata que es el libro del amigo y del amado. Este libro del que os hablo se considera como una obra fundacional de la mística europea. Está constituido por metáforas morales, por aforismos de contenido religioso y hay, digamos, expresan la experiencia contemplativa del protagonista, al que los demás le piden indicaciones para saber cómo se establece o qué hay de relevante en los contactos con la divinidad. Entonces, el protagonista, que es un ermitaño, le piden, digamos, esas indicaciones. Y hay tres elementos que son el amigo, que sería la persona que se acerca a la divinidad, el amado, que sería la divinidad, el Dios único al que se aproxima el amigo, y el canal que los liga a ambos, que es el amor. Y a partir de estos tres elementos se van construyendo esos aforismos que están desarrollados digamos, de una manera desordenada, en el sentido de que no hay unos bloques temáticos concretos, pues va trazando cómo sería dibujando de manera indirecta, cómo es la divinidad, qué es el amor, que, digamos, adentrándose en la mística a través de la metáfora. Y claro, en una época muy, muy temprana. De manera que quería poner en valor la figura de Ramon Llull, muy olvidada, porque escribía en catalán y hay pocas obras que estén traducidas de él. Nosotros en la librería pues tenemos Blanquerna, que os lo podemos ofrecer, y también de manera separada
el libro del amigo y el amado. Y bueno, pues nada, os invitamos a que os acerquéis a la figura de Ramon Llull, que bueno, que aunque es imperfecta obviamente, porque todos lo somos, y está en un contexto muy concreto, pero bueno, él tiene contactos importantísimos, influencia importantísima no solamente con la corriente judeocristiana, sino también con la corriente musulmana a través del sufismo. Y claro, eso enriquece enormemente la perspectiva. Estamos hablando de una persona que se vinculó con el alquimismo, con la búsqueda de la piedra filosofal. Un auténtico sabio que hay que tener en consideración también en nuestra época. Y hoy acabo este vídeo tan relevante por las figuras que aparecen en él, con alguien que tenía que estar a la altura de quienes ya hemos mencionado. Y no es nada más y nada menos que John Milton, el londinense John Milton del siglo XVII, una figura biográficamente muy interesante. Provenía de clase alta, hijo de notario, con formación musical, formación humanista y muy influido por figuras como Dante, como Petrarca, Tasso o incluso Bembo. Estudió matemáticas, música, fue una persona de vida amorosa muy compleja. Se enamoró de una chica muy joven, de 17 años, locamente de ella, y ese enamoramiento pues le trajo bastantes quebraderos de cabeza. Se separó de ella y fue un firme defensor del divorcio. Luego volvió con ella otra vez y cuando ya ella no estaba, pues se casó otras 2 veces. Tuvo nada más y nada menos que 7 hijos y, todavía no he mencionado su faceta, digamos, más destacada, que es la de poeta. Quería destacar 2 obras, fundamentalmente una, que es El paraíso recobrado, porque normalmente siempre se habla del paraíso perdido, y hoy quería hablaros del paraíso recobrado, que no es una secuela del primero, ¿no? Aunque temáticamente sí es una continuación, pero como poema es distinto. Está escrito en pentámetro, en verso inglés sin rima, o la edición que yo ofrezco es una edición bilingüe de cátedra de letras universales. Y si en el primer libro, el que más famoso lo hizo, El paraíso perdido, se habla de la pérdida de ese paraíso por parte de Adán y Eva, que en el fondo esconde también, igual que otra obra que se llama Sansón agonista, un poco se relaciona con esa aventuras, o mejor dicho, desventuras amorosas que él tuvo. En El paraíso recobrado se centra temáticamente en la relación de Jesucristo con Satán en el momento en el que éste lo está tentando, y así divide esos 4 libros que conforman El paraíso recobrado, esos 2000, más de 2000 versos que conforman el libro, o sea, la obra, que está dividida en 4 libros, ¿no? Pues pasando por las distintas tentaciones que tiene que superar Jesús, relacionadas con el hambre, con la gula, con la tentación a Dios para que lo coja cuando él se lanzara de la torre, en fin, lo que aparece en los evangelios, que en este caso se inspira especialmente en el evangelio de Lucas, ¿no? Entonces sí, hay una temática que es religiosa, pero como en todas las obras maestras, trasciende, y Milton no solamente nos está hablando de cristianismo, nos está hablando también de otras facetas del ser humano que tienen que ver con ello. Así que
Este es un libro extraordinario, menos conocido que El Paraíso Perdido, y que os animo a que leáis. Creo que aquí pues Milton alcanza su cenit de calidad literaria, una gran elegancia, un tono sobrio, casi oratorio, que hace que merezca mucho la pena leer este clásico. Me despido ya de vosotros. El vídeo ha sido un poco más largo de lo habitual, pero teniendo en cuenta que no hice uno anterior hace 15 días, pensaba que era importante. Como siempre, ya sabéis que tenéis a disposición todos estos libros en la librería Orwell, que estamos a vuestra disposición para lo que preciséis y que os agradecemos mucho el cariño que nos brindáis, gracias al cual mi librería ya ha cumplido 6 años y, estoy muy satisfecho de la comunidad de lectores que tenemos a nuestro alrededor. Hasta pronto.